Hola, bienvenidos a esta nueva ayudantía. Mi nombre es Bárbara Núñez y en esta ayudantía vamos a estar hablando sobre los tópicos de Higgs y Slatsky. En la ayudantía anterior vimos la recta presupuestaria con su respectiva fórmula que sería esta. ¿Qué es esta fórmula? Bueno, esta fórmula corresponde principalmente a la combinación de bienes que puedo tener dada la renta disponible y el precio de los productos, tanto el precio del bien X como el bien Y. ¿Ya? Esta recta se puede graficar y gracias a esto podemos notar los distintos desplazamientos que puede tener, tanto por variación de renta o por variación de precios. ¿Ya? Entonces, en el primer caso dijimos que podía variar por la renta. O sea, podía haber un cambio si es que cambiaba la renta. Entonces vamos a hacer el gráfico. Si suponemos que acá está el bien Y y acá está el bien X con esta recta original. ¿Qué va a pasar si es que cambia la renta? Por ejemplo, si aumenta la renta, va a haber un desplazamiento hacia la derecha y hacia afuera de la recta presupuestaria, del gráfico de la recta, ya que vamos a estar dispuestos, en mi caso estaré dispuesta y en condiciones de obtener más bienes. Entonces, aumenta mi renta y aumenta también mi consumo en Y y aumenta mi consumo en X. Y por el contrario, si mi renta aumenta, va a haber un desplazamiento hacia la izquierda y hacia abajo, ya que, ya que no estaré dispuesta ni en condiciones de obtener más bienes, por lo tanto tengo que reducir mi consumo. Entonces ya acá consumía 10, ahora voy a consumir 8 y acá consumía 10 y normalmente consumía 9, ¿ya? Entonces, si disminuye el precio, la renta, vamos a disminuir el consumo de 9 unidades de cada uno a 8 unidades de cada uno. Y si aumenta la renta, vamos a aumentar el consumo de 9 unidades de cada uno a 10 unidades de cada uno. ¿Ya? Ya a estos cambios le vamos a llamar curva de renta-consumo, que va a buscar la cesta óptima a partir de la variación de la renta. ¿Ya? Es como todas las combinaciones de bienes que yo puedo tener dada una cierta cantidad de dinero. ¿Ya? Y este efecto anterior se da para bienes normales. Recordemos que existen entre muchas clasificaciones los bienes normales y los bienes inferiores. Entonces, para los bienes normales, si aumenta la renta, como acá lo dice, vamos a aumentar la demanda. Y si disminuye la renta, va a disminuir la demanda. Pero también existen los bienes inferiores. Y acá vamos a entrar a estudiar lo que es la curva de Engel. La curva de Engel, la voy a dibujar acá. La curva de Engel nos sirve para ver cómo se comportan tanto los bienes normales como los bienes inferiores. Entonces, en el caso de los bienes inferiores, se van a comportar al revés. Cuando aumenta la renta, disminuye la demanda y cuando disminuye la renta, aumenta la demanda. Entonces, por ejemplo, podemos verlo para que sea más práctico, la carne y el huevo. ¿Ya? Cuando aquí X. Vamos a suponer que acá va a ir aumentando la renta. Entonces, para los bienes normales, cuando voy a terminar de hacer el gráfico mejor. Una parábola.
¿Qué pasa? Que cuando los bienes normales se comportan de la siguiente forma. Entonces, yo consumo una cantidad y si aumenta mi renta, va a aumentar el consumo tanto de X como de Y. ¿Ya? Va aumentando y así. Pero en el caso de los bienes inferiores, bueno, si es que lo vemos, el ejemplo de la carne. La carne sería un bien normal. ¿Por qué? Porque al aumentar la renta yo voy a consumir más carne. Bueno, sería lo normal si es que no son veganos, pero cuando me aumentan mi sueldo, yo voy a tener más capacidad para poder comprar carne. Entonces, se comporta de manera normal. Pero en el caso del huevo, bueno, no, mejor no huevo, mejor atún porque ya, cuando uno está más pobre, come atún. Entonces, ¿qué pasa? Que aumenta la renta, pero disminuye el consumo. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar de preferir el atún por sobre la carne. Perdón. Sí, voy a preferir la carne por sobre el atún. Y bueno, se comporta de manera inversa. ¿Ya? Entonces tenemos carne y atún. Si aumenta la renta, aumenta la demanda. Y si disminuye la renta, perdón, si aumenta la renta, disminuye la demanda. Entonces se comporta de manera inversa. El atún, carne, carne y atún. ¿Ya? Y luego tenemos el desplazamiento de la recta presupuestaria, que es que los precios varían. Entonces hacemos el gráfico. Con nuestra recta presupuestaria original, que sería esta en negro. Y bueno, en caso de que, vamos a suponer en este caso que aumenta o disminuye el precio de X. ¿Ya? P de X varía. ¿Qué va a pasar si es que P de X varía? Si es que disminuye el precio de X, si disminuye el precio de X, ¿qué podría pasar? Cuando el precio de algo baja, ¿qué hace uno? Aumenta el consumo. En este caso, del bien X, ¿ya? Entonces, quedaría así. Disminuye. Ay, perdón, no hay más hoja. Bueno, pero este sería el caso, ¿ya? El caso que anoté acá. Y se mantiene el consumo de I porque no varía el consumo de I. ¿Ya? Con el mismo dinero voy a comprar la misma cantidad del bien I y mayor cantidad del bien X. ¿Ya? Y en el caso de que disminuya el precio de X, perdón, que aumente el precio de X, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la cantidad de X consumida. ¿Ya? Entonces aumenta la ropa y yo dejo de consumir ropa. Dejo de comprarme ropa, se supone. Porque está muy cara. Y ese sería el efecto del aumento del precio de X. ¿Ya? Aquí está con colores. Bueno, ¿qué sigue? Acá, perdón. No había visto acá. Cuando hay variación de precios, hay cambios también en la demanda, que es lo que habíamos dicho acá, en la pendiente, porque van a cambiar los precios relativos, que recordemos eran P de X partido en P de Y, entonces va a cambiar esta proporción. Y esta proporción que les había dicho representa esta pendiente. ¿Ya? Y dado esto, también hay cambios en las cantidades óptimas. Entonces se va a producir un efecto total. Y este efecto total va a ser la suma del efecto sustitución más el efecto renta. ¿Ya? Este efecto se puede estudiar por los dos métodos que vamos a ver a continuación, que son el fondo de esta ayudantía, que es
el método de Higgs y el método de Slatsky. ¿Ya? Vamos a ver un caso ahora, aquí, en donde lo vamos a llevar a la vida real. ¿Ya? Si suponemos que aumenta el precio de X en una unidad, podemos suponer que voy a dejar de consumir cierta cantidad de productos de X, ¿ya? Entonces, vamos a suponer, supuesto, que dejo de consumir 25 unidades de X, porque está más caro. Entonces tengo que completar el dinero que yo gastaba en X. Y esta variación, como dejé de consumir, la variación de la demanda va a ser de 25 unidades. ¿Por qué negativo? Porque dejé de consumir. Y esto va a ser el efecto total. Dejé de consumir en total 25 unidades. Luego, el efecto sustitución. Si es que, bueno, vamos a leer lo que dice acá. Se dice que, dice que se da cuando el consumidor sustituye el consumo por un bien de menor valor para compensar este aumento. Entonces, como aumentó el precio y yo dejé de consumir 25 unidades, tenemos que desglosar en qué gasté estas 25, o sea, el efecto que causaron estas 25 unidades. Yo puedo dejar de consumir por dos razones, que serían porque sustituyo un producto por otro o porque tengo un menor poder adquisitivo, que lo vamos a ver aquí. Y vamos a suponer también que, como disminuye el consumo de X, de la demanda de X, va a aumentar la demanda de Y, ¿ya? Entonces, vamos a suponer también, que este era un ejemplo como para acercarlo más a la vida real, vamos a suponer que yo dejé de consumir 8 unidades del bien X, pero aumenté también el consumo del bien Y, ¿ya? Entonces este va a ser el efecto sustitución. Menos 8, ¿por qué? Porque dejé de consumir 8 unidades debido a que lo cambié por otro bien de menor valor para compensar este aumento, ¿ya? Y finalmente vamos a tener el efecto renta, que nos dice que uno al aumentar el precio tenemos menor poder adquisitivo, porque claramente tenemos menos dinero para gastar. Bueno, tenemos la misma cantidad de dinero, pero podemos comprar menos. Entonces disminuye este poder adquisitivo. Y como dice acá, al aumentar PX, disminuye el poder adquisitivo. ¿Qué pasa? Que si yo tengo menor poder adquisitivo, voy a comprar menos. Y vamos a suponer también que el efecto que causó este menor poder adquisitivo va a ser que deje de consumir 17 unidades. Por lo tanto, el efecto renta va a ser igual a menos 17, porque yo dejé de consumir 17 unidades. Entonces, en síntesis, cuando aumenta el precio de X, en este caso en una unidad monetaria, se produce un efecto total porque yo dejé de consumir una cantidad grande del bien X, que va a ser el efecto total, pero esto se puede deber a dos factores, que sería el efecto sustitución, que yo cambié el consumo de X por otro de menor valor para compensar el aumento,
y también por el efecto renta que nos dice que como tenemos menor poder adquisitivo, vamos a dejar de consumir unidades del bien que varió su precio, ¿ya? Em, entonces, como esto es la suma, lo voy a hacer acá arriba, efecto total es igual a el efecto sustitución más el efecto renta. Habíamos dicho que el efecto total era menos 25, el efecto sustitución menos 8 y el efecto renta menos 17. Y ahí nos da una igualdad, menos 25 es igual a menos 25. Esto nos dice que todo cuadra, ¿ya? Lo más importante de acá es entender que al cambiar el precio va a haber un efecto. Es por el cambio de precios, ¿ya? Va a haber un efecto porque yo sustituyo un bien y el efecto renta porque disminuye el consumo cuando cambia cuando cambian mis ingresos, ¿ya? Mi poder adquisitivo. Y finalmente vamos a ver un ejercicio de aplicación. Ya. Dice, dada la función de utilidad, la voy a subrayar acá. Ay, no. Voy a ver si se puede. Sí, no mucho, no se ve mucho, pero se entiende. Ya. Nos dan esta función de utilidad con una renta de 1200, px y pi igual a 4. Vamos a calcular las sendas de expansión, las funciones de demanda, las cantidades óptimas y finalmente vamos a graficar esta situación. Ya. ¿Qué vamos a hacer para sacar las sendas de expansión? Para sacar las sendas de expansión, debo igualar la tasa marginal de sustitución, que habíamos dicho que era esta, que la habíamos definido en unas clases anteriores, con los precios relativos, ¿ya? Entonces, bueno, se me olvidó decir que acá están los datos, ¿ya? La renta 1200, el precio de X 4 y el precio de Y 4, ¿ya? Ahí se me olvidó poner la función de utilidad que es X cuadrado Y. ¿Ya? Entonces para sacar la utilidad marginal de X, utilidad marginal de Y. Utilidad marginal de X es 2xy y la utilidad marginal de Y es X cuadrado. ¿Ya? Y los precios relativos que los vamos a dejar en incógnita, ¿ya? Entonces sería 2xy sobre x cuadrado es igual a px pi. La idea de las sendas de expansión es dejar todo en función del precio. En función del precio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Se puede simplificar una x y nos queda 2y sobre x es igual a px pi. Como dije anteriormente, si todo se deja en función del precio, podemos despejar y obtener la senda de expansión de x y de y. La senda de expansión de x va a ser, bueno, si lo pasamos sería x acá 2i pi, a ver, sí, 2i pi dividido en, porque paso esto hacia acá, esto hacia acá, en px. Y la senda de expansión de y va a ser igual a px, x px, ahí mejor, dividido en 2pi. Voy a corroborar. xpx partido en 2pi y 2ipi partido en x. Ya, está súper bien. Estas van a ser nuestras sendas de expansión, que las voy a dejar acá también, las tenía anotadas. Y
Bueno, esta sería la primera parte, la letra A, donde nos piden las sendas de expansión. Ya. Luego tenemos en la 2, funciones de demanda. ¿Cómo se obtienen las funciones de demanda? Se obtienen utilizando la recta presupuestaria. Con la recta presupuestaria yo voy a tener la cantidad de dinero que puedo gastar, entonces voy a saber cuánto puedo comprar. La fórmula de la recta presupuestaria era XPX más IPI. La renta, no, perdón, la vamos a reemplazar después, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Tenemos esta fórmula y como también tenemos sendas de expansión que están en función del precio, vamos a reemplazar en las sendas de expansión. Reemplazo X y O y por las sendas de expansión. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo R es igual a XPX, ¿ya? XPX más, vamos a buscar qué es Y, es XPX sobre 2PI por PI. Entonces esto se va y nos queda que R es igual a XPX más un medio de PX. Y R va a ser igual a, bueno, luego de factorizar y sumar todo, va a ser, perdón, acá me falta una X. 3 medios XPX. ¿Ya? Y esta X va a corresponder a nuestra función de demanda de X. La despejamos y nos da que X demandado o X de la función de demanda va a ser igual a 2R sobre 3PX. Voy a corroborar 2R sobre 3PX. Perfecto. Y lo mismo vamos a hacer para Y. ¿Ya? Esto para X, esto para Y. R va a ser igual a X. ¿Cuánto era? Perdón, acá está. 2PI sobre PX. 2P. Ay, no. Así. 2PI sobre PX por I. Por PX más IPI. R va a ser igual a 2IPI más IPI. R va a ser igual a 3IPI. Por lo tanto, I demandado, que va a ser cuando yo, me lo va a dar esto cuando yo lo despeje, va a ser igual a R sobre 3PI. ¿Ya? Y estas van a ser nuestras funciones de demanda, que las vamos a dejar acá, al igual que las sendas de expansión que ya habíamos sacado anteriormente. Luego nos piden las cantidades óptimas. ¿Cómo se sacan las cantidades óptimas? Simplemente reemplazo los valores del enunciado en estas funciones de demanda. Ya, entonces X demandado va a ser igual a 2 por 1200 sobre 3 por 4. Y eso me da 200. Y demandado va a ser igual a 1200
sobre 3 por 4. Eso me da 100. Entonces la cantidad óptima va a ser 200,100. Así de simple. Y finalmente me piden que grafique. Y acá ya saqué mi óptimo, lo traspasé. Y como me piden graficar, vamos a graficar acá. Grafico la cantidad consumida de X, la cantidad consumida de Y. Vamos a tener una recta presupuestaria y un óptimo, pero bueno, sí, un óptimo, en donde nos dicen que en X vamos a consumir 200 y en Y vamos a consumir 100. Pero para no enredarnos, vamos a partir por definir la recta presupuestaria. Como ya sabemos, se define así. Y bueno, reemplazamos en los valores. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a suponer que X es 0. ¿Qué pasa cuando X es 0? 1200 se divide en 4 y nos va a dar el valor de Y. ¿Ya? X es 0. Acá. X es 0, pero el valor de Y va a ser 1200 dividido en 4, es decir, 300. Y cuando Y es 0, X va a ser 300 también. Entonces, Y es 0 y X va a ser 300. Ya esas serían las cantidades límite, ¿ya? Que van a limitar nuestra recta presupuestaria. Y también vamos a graficar el óptimo, que nos dice que se da cuando X es 200 e Y es igual a 100. Y esa sería la gráfica. Súper simple. Entonces, utilizo la recta presupuestaria. Y luego, para comenzar a aplicar Hicks y Slatsky, ¿ya? Vamos a suponer que hubo una variación de precios. Como dije anteriormente, cuando hay una variación de precios, solamente cuando hay una variación de precios va a haber un efecto total. Se va a producir un efecto total que era igual al efecto sustitución más el efecto renta. ¿Ya? Y este efecto total se puede analizar tanto por Hicks como por Slatsky. ¿Ya? Para que lo recuerden. Que creo que estaba por acá. Claro, el efecto total se puede analizar tanto por Hicks como por Slatsky. Cuando hay variación de precios, ojo con esto, ¿ya? Cuando varían los precios. Ya, entonces vamos a suponer acá que P de X, el nuevo precio de X, es 1. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir con la variación de precios? Primero, vamos a verlo mediante Slatsky y luego vamos a hacerlo mediante Hicks. Ya. Entonces vamos a partir calculando el nuevo óptimo. Nuevo óptimo, que va a ser la cantidad, la nueva cantidad que
puedo bajar consumir con el nuevo precio. ¿Ya? Entonces, tenemos que estas eran las funciones de demanda que nos decían cuánto era lo que íbamos a consumir, daba una renta y un precio. En este caso, la renta se mantiene, sería 2 por 1200, y el precio de X va a variar a 1. ¿Ya? Entonces, si resolvemos esto, nos va a dar 800. Y para el caso de y demandado, va a ser 1200 sobre 3 también, ¿sí? Por PDI, que va a ser 4. Nuevo óptimo va a ser 800,100. ¿Ya? Es decir, aumentó la cantidad consumida de X. ¿Ya? Como se puede ver acá, y se mantuvo la cantidad de Y porque no varió el precio. Entonces, ¿qué pasa con Slatsky? Slatsky propone una renta compensatoria para afrontar el cambio de precios, y esto se va a denotar como RS. Yo lo tomo para guiarme, no es eso, pero como renta de Slatsky, ¿ya? Y esta renta nos va a permitir seguir comprando la misma canasta de precios con una renta compensatoria. En este caso, como bajaron los precios, vamos a tener una renta eh, menor, perdón, porque para seguir comprando la misma cantidad necesito menos renta, ¿ya? Entonces, para calcular esta nueva renta, definimos la ecuación de recta presupuestaria con P', o sea, P de X', que sería el nuevo precio, y con el óptimo inicial. ¿Por qué? Porque queremos seguir comprando la misma canasta con el nuevo precio. Ya no sé si se entendió, para que lo recuerden bien. La renta compensatoria nos dice que queremos seguir comprando la misma cantidad con la misma canasta, ¿ya? Y para esto vamos a tener una renta. ¿Qué renta necesito yo para seguir comprando la misma canasta variando el precio? En este caso, como disminuyó el precio, vamos a tener una renta menor, perdón. ¿Ya? Entonces esta renta va a ser P de XX, vamos a definir la recta presupuestaria, P de I, bueno, ahí no cambió. Ya. Entonces sería 1 por 200 para continuar con la misma cantidad de X. Y bueno, PDI no cambió y el óptimo inicial era de 200 y 100. La renta compensatoria va a ser 600. ¿Y qué representa? Representa la renta que debo tener para comprar la canasta inicial. Dado el nuevo precio. Entonces, pasa de 1200 a 600. ¿Ya? Para que lo dimensionen. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que un cambio de precios implica un efecto total. ¿Ya? Voy a anotarlo. Un cambio de precios implica un efecto total.
Entonces, luego vamos a calcular la cantidad demandada de X dada esta renta sustitutiva. Con esta nueva renta vamos a calcular cuánto voy a consumir de X. La cantidad demandada de X dada esta renta sustitutiva. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer va a ser reemplazar en las funciones de demanda con la renta sustitutiva. Y esto nos va a dar el efecto sustitución finalmente. Entonces XD demandado va a ser igual a 2RS sobre 3PX', que va a ser el cambio. Sería 2 por 600 sobre 3 por 1. Y eso va a ser igual a 400. 400. Es decir, pasó de consumir 200 unidades a 400 unidades. Por lo tanto, el cambio que hubo fue de 200 unidades. ¿Ya? Entonces de 200 pasó a consumir 400 unidades. Y ID va a ser lo mismo, pero con los valores de I. Con la renta sustitutiva, 3 por 4. Va a ser igual a 50. En este caso, paso de consumir 100 a 50, de 100 a 50 unidades. Es decir, el efecto sustitutivo de I es menos 50 porque dejó de consumir, ¿ya? En el otro caso acá aumentó el consumo, entonces es positivo. Y bueno, como las cantidades óptimas variaron, la inicial era 200, 100, la final, o la nueva, eran 800 y 100. La variación de estos dos va a ser el efecto total, que son las cantidades que aumentaron o disminuyeron de consumo, ¿ya? Delta X va a ser el efecto total de X y delta Y va a ser el efecto total de Y. Delta X, delta Y. 0, el efecto total de Y. ¿Ya? Como ya sacamos el efecto sustitución, lo único que nos queda por sacar es el efecto renta, tanto de X como de Y. ¿Ya? Para esto vamos a reemplazar total es igual a la sustitución más el efecto renta. ¿Ya? El valor de el efecto renta en X va a ser igual a 400 porque el efecto total en X es 600 y el efecto sustitución en X es 200. Si lo despejamos nos va a dar eso. Y el efecto renta en Y va a ser igual a 50 porque el efecto total es igual a 0. El efecto sustitución es menos 50 y RI, que nos da que es 50. ¿Ya? Y finalmente, para comprobar que esto está bien, lo único que podemos hacer es corroborarlo. Para X, el efecto total es 600. El efecto renta de X es 400. Y el efecto sustitución de X, como lo hice acá, es 200. Nos queda una igualdad de
600 es igual a 600. Y lo mismo para I. Tenemos que el efecto total es 0. El efecto de sustitución, como lo dice acá, es menos 50. Y el efecto renta es 50. Por lo tanto, 0 es igual a 0. Nos queda una igualdad y comprobamos que está todo correcto. ¿Ya? Y luego vamos a hacer el análisis según Higgs. Higgs busca mantener la utilidad. ¿Ya? Entonces, nuestra utilidad inicial nos decía que era x cuadrado y. ¿Ya? Y bueno, para ahorrarnos un poco de tiempo, vamos a mantener ciertos valores. Mantenemos ciertos valores. ¿Qué valores vamos a mantener? Inicial, el óptimo final, que era 800,100. Esto perdón, este no. Ya, esto lo vamos a usar para calcular la utilidad, que sería la utilidad inicial, es decir, 200 elevado a 2 por 100, porque esto es X, esto es Y. ¿Cuánto nos va a dar la utilidad? 4 millones. Y esta utilidad es la que queremos mantener. ¿Ya? Y para Higgs vamos a reemplazar el nuevo precio, que sería P de X, en las sendas de expansión. ¿Ya? Higgs usa sendas de expansión y Slatsky usa función de demanda. ¿Ya? En este caso Higgs va a reemplazar el precio P de X' en las sendas de expansión, y en el caso de Slatsky va a usar para esto la función de demanda. Entonces reemplazamos y bueno, estas son nuestras sendas de expansión y va a ser igual a P de X', que va a ser 1 sobre 2 por PI, que es 4, por X. Esto nos va a dar 1/8 de X. Bueno, lo reemplazo al tiro para X. 2 por 1. Perdón. 2 por 4 dividido en 1 por I. 8i. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos un sistema de ecuaciones que nos permita despejar X e Y. ¿Qué va a pasar con estos valores? Que nos van a dar la nueva cantidad demandada dado este cambio de precio, manteniendo siempre la utilidad constante. Entonces teníamos acá arriba que X cuadrado Y es igual a 4 millones. Y también tenemos que Y es igual a 1/8 de X. Si yo lo reemplazo, sería 1/8 de X por X cuadrado. Va a ser igual a 4 millones. Y si lo despejamos, nos va a dar la cantidad demandada del efecto sustitución. Sería 317,4. Esto lo saqué con calculadora, que
es más fácil. ¿Ya? Antes, esta es la nueva cantidad demandada. Antes yo demandaba 200 unidades. Era el valor del óptimo en X. Por lo tanto, el efecto sustitución de X es positivo en 117,4. Es decir, que consumo 117,4 unidades extra. Y para el caso de Y, vamos a simplemente reemplazar en X demandado y nos va a dar el Y demandado. Sería 1/8 por 317,4. Y demandado del efecto sustitución va a ser 39,67. Este delta, antes yo demandaba 100 unidades. Y ahora 39,67. ¿Qué pasó? El efecto sustitución de Y es que dejé de consumir 60,325, que sería negativo porque dejé de consumirlo. ¿Ya? Y acá no sé. Ya. Y finalmente, bueno, me queda espacio. Voy a achicar un poquito esto. Aplico esta fórmula para X e Y. Entonces, para X vamos a tener el efecto total es 600 porque, bueno, se mantiene del anterior que habíamos dicho que ay, ¿dónde estoy? Bueno, no lo encuentro, pero ya. Se mantiene el efecto total, que sería la variación del inicial, del óptimo inicial con el óptimo final. ¿Ya? Entonces, en este caso, el óptimo final es el mismo para Higgs y para Slatsky, que sería 800 y 200. Entonces, el efecto total va a ser 600 y lo mismo para I, que va a ser 0. ¿Ya? Entonces, el efecto total es 600 y el efecto sustitución de X nos dio 117,4 más el efecto renta. Por lo tanto, el efecto renta de X va a ser igual a 482,6. Y para I, el efecto total era 0 y el efecto sustitución de I es de menos 60,325. El efecto renta en I. El efecto renta en I va a ser igual a el positivo, para que me dé negativo. Sería 60,325. ¿Ya? Entonces, luego se puede comprobar. Si yo sumo el efecto total de X, que es 600, es igual a el efecto renta de X, 482,6, más el efecto sustitutivo de X, 117,4, perdón, y eso nos da la suma.
Para I el efecto total es 0, el efecto sustitución es menos 60,325 y el efecto renta es 60,325. Y nos da la igualdad también. Y eso sería todo. Eso sería la ayudantía. Vimos, para hacer un resumen, vimos, bueno, lo que era la recta presupuestaria y que esta recta presupuestaria puede moverse. Tiene desplazamientos según si es que cambia la renta, que acá sería la curva renta-consumo, y si cambian los precios, vamos a tener estos dos efectos que serían Hicks y Slutsky, que se estudian de manera distinta. Y bueno, al cambiar los precios se va a producir este efecto total con un efecto de sustitución y un efecto renta. Sería la suma. ¿Ya? Luego vimos este caso que estaba como fue como para acercarlo más a la vida real. El efecto total va a ser la variación total de la demanda si es que cambia el precio. El efecto sustitución es cuando, como dice el nombre, se sustituye el consumo de un bien por otro de menor valor o bien por otro de mayor valor. Y el efecto renta se da cuando al aumentar por ejemplo, el precio, disminuye el poder adquisitivo y se deja de consumir cierta cantidad de productos. Y luego vimos el ejercicio de aplicación, donde nos pedía las tiendas de expansión, las funciones de demanda, las cantidades óptimas y graficar. Entonces, para las tiendas de expansión, lo importante acá era que tenía que igualar esto, la utilidad marginal, con los precios relativos. Lo hice, la utilidad marginal es la derivada de la función de utilidad. Y bueno, lo igualé y todo se deja en función del precio. Esto es súper importante, que las sendas de expansión van en función del precio. Luego, para obtener las funciones de demanda, simplemente reemplacé valores, reemplazo X, Y o Y por las sendas de expansión. Ya en este caso, primero utilicé Y. Primero reemplacé Y y después reemplacé X. Entonces nos habían dicho que Y era esto que estaba acá y yo lo reemplacé aquí. ¿Ya? Y lo mismo para X, que lo reemplacé acá. Una vez que saqué las funciones de demanda, bueno, despejé X y me queda todo en función de la renta y del precio. Lo mismo para Y. Y las cantidades óptimas se obtienen simplemente reemplazando los valores que me dan en el enunciado, que serían en este caso 1200, 4 y 4. ¿Ya? Estas eran las funciones de demanda que me habían dado anteriormente. 2 por 1200, 3 por 4 y nos da 200,100 la cantidad óptima. 200 unidades de X, 100 unidades de Y que se van a consumir. Para graficar, bueno, utilizo de nuevo esta fórmula de la recta presupuestaria y reemplazo simplemente los valores, pero como lo que va cambiando es la cantidad demandada o consumida, vamos a tomarla como variable y vuelvo 0 la cantidad consumida de X. Cuando la cantidad de X consumida es 0, la cantidad consumida de Y va a ser 300. Y cuando la cantidad de X de Y es 0, la cantidad de X consumida va a ser 300. Lo grafico acá. Y finalmente grafico las cantidades óptimas, que eran 200,100. 200,100. Que es óptimo porque está dentro de la recta presupuestaria, dentro de esta línea. Ya. Y luego, como vamos a suponer que hubo un cambio de precios. Cuando hay un cambio de precios, vamos a poder analizar según Hicks o según Slutsky. Según Slutsky, bueno, para comenzar, es para
para los dos ejercicios. Vamos a sacar las nuevas cantidades óptimas que se pueden consumir con el nuevo precio. En este caso, la cantidad consumida, vamos a cambiar en las funciones de demanda las cantidades consumidas. Los precios. Hay que ver la cantidad. Ya, vamos a tener nuevas cantidades consumidas. Entonces, tenemos esta función de demanda, se mantiene la renta, pero va a variar este precio que sería acá. Y el nuevo óptimo nos va a dar 800 y en el caso de I todo se mantiene igual, así que nos va a dar 800,100. Ya, para pasar al análisis de Slutsky, Slutsky propone una renta compensatoria. ¿Para qué propone esta renta? Para poder seguir comprando la misma cantidad o la misma canasta que teníamos en un principio. ¿Ya? Entonces, esta renta va a afrontar el cambio de precios. El cambio de precios. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos nuevamente que definir la recta presupuestaria, pero ahora la renta va a ser la renta de Slutsky o la renta sustitutiva. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Vamos a reemplazar. Acá está la renta, que no tenemos idea qué es, pero sí sabemos que el nuevo precio es 1, la cantidad óptima es 200, el precio de I es 4 y la cantidad óptima de I es 100. Entonces nos va a dar que la renta compensatoria va a ser igual a 600, que representa la renta que debo tener para comprar la canasta inicial que tenía con el precio. Con el nuevo precio, ¿ya? Entonces vamos a pasar de consumir 1200 unidades monetarias a 600. Entonces recordar siempre que un cambio de precios implica un efecto total, ¿ya? Bueno, luego Slutsky utiliza las funciones de demanda y tenemos que sacar la cantidad demandada dada esta nueva la cantidad demandada de X e Y dada esta nueva renta sustitutiva. Entonces sería 2 por 600, que es la renta sustitutiva, dividido en 3 por el precio nuevo de X, que sería 1. Y esto nos va a dar 400. ¿Qué nos indica esto? Que se pasó de consumir, se sustituyó el consumo y se pasó de consumir 200 unidades a 400 unidades. Ya, esto es positivo, por lo tanto, el efecto sustitutivo de X va a ser 200. ¿Ya? Y luego lo mismo para Y, vamos a reemplazar acá y nos dio 50, es decir que se pasó de consumir 100 unidades a 50 unidades y el efecto sustitutivo es de 50. Se dejaron de consumir 50 unidades de Y y se aumentó el consumo de X. Bueno, esto, como lo dije anteriormente, es para ambos, ¿sí? Entonces el efecto total de X va a ser la variación que se da de el valor de X, que sería 600, y para Y, que es de 0, porque no cambia el precio. Y esto va a ser tanto para Higgs como para Slutsky, ¿ya? Luego lo último que queda es reemplazar en la fórmula. Como dijimos que el efecto total es 600 y acá para Y es 0, vamos a reemplazar porque dijimos que el efecto de sustitución de X era acá 200 positivo porque se aumentó el consumo, y el efecto renta de X va a ser igual a 400 porque se despeja simplemente. Lo mismo para Y, dejamos de consumir 50 unidades y el efecto total es 0, entonces el efecto renta de Y va a ser igual a 50. Acá lo comprobamos con las ecuaciones que tienen que dar una verdad.
Y finalmente tenemos el análisis según Higgs, que busca mantener la utilidad. Entonces mantenemos ciertos valores. Ya acá me faltó, lo siento. Mantenemos estos valores porque también vamos a mantener el efecto total de X y el efecto total de Y. 600 y 100. Perdón, 0. La variación de X y la variación de Y. Entonces, lo que busca Higgs es mantener la utilidad y simplemente reemplazamos los valores óptimos iniciales. Los óptimos iniciales en la utilidad y la utilidad nos va a dar igual a 4 millones, ¿ya? Luego, en reemplazo de las sendas de expansión, importante acá que Higgs usa sendas de expansión, reemplaza las sendas de expansión y Slatsky va a usar la función de demanda, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Que, bueno, yo reemplazo las sendas de expansión que están acá. Aquí. Vamos a reemplazar P de X', las sendas de expansión, que sería Y es igual a 1 sobre 2 por 4 por X. Y nos va a dar que Y es igual a 1 octavo de X. Y lo mismo para X en la senda de expansión, pero no hubo cambios, entonces... perdón, acá está P de X. Sería 2 por 4 dividido en 1, que es el nuevo precio, por Y. Nos da 8Y. ¿Qué pasa acá? Necesitamos un sistema de ecuaciones. ¿Y qué vamos a hacer? Como la utilidad va a ser igual a 4 millones, la utilidad se representa de esta forma, ¿ya? Y para sacar la cantidad demandada, la nueva cantidad demandada, vamos a hacer este sistema de ecuaciones. En este caso Y es igual a 1 octavo de X, entonces Y es igual a 1 octavo de X. Yo reemplazo Y acá, que nos daría X cuadrado por 1 octavo de X, ¿ya? Y ahí yo lo opero, le saco la raíz cúbica y todo, y me va a dar que en la cantidad demandada va a ser 314,4, perdón, 317,4. Y antes yo demandaba 200 unidades. Entonces, ¿qué pasó? Que pasé de 200 unidades a 317. El efecto sustitución va a ser 117,4 porque positivo, porque aumenté mi consumo. Y luego para para obtener la cantidad demandada de Y, vamos a simplemente reemplazar en X demandado, que nos dio 317,4. 1 octavo por 317,4 nos da esto, 39,67. Y yo antes demandaba 100 unidades y ahora demando 39,67. Entonces el efecto de sustitución va a ser menos 60,325. Y luego nos vamos acá y aplicamos la fórmula. Efecto total es igual a efecto de sustitución más efecto renta para X y para Y. Entonces el efecto total que habíamos visto al inicio era de 600. El efecto sustitución de X era de 117,4, que fue lo que yo dejé de... perdón, el consumo que aumenté, 117,4. Y el efecto renta va a ser la operación entre este y este, ¿ya? Que sería 482,6. Y lo mismo para Y. Tenemos el efecto total que es 0. Es igual a 60,325, que es el valor que nos dio acá. Aquí. Y lo mismo, efecto renta de Y va a ser la operación entre este y este. Y finalmente acá lo corroboré porque tenía que dar una igualdad. Y bueno, ese era el resumen. Lo dije todo un poco muy bien rápido, así que si pueden le ponen pausa y ven los detalles, pero espero que haya quedado bien claro.
Esta materia es un poco densa, así que les recomiendo verlo con calma. Generalmente se repiten los procesos, así que anoten. Primero se hace esto, después se hace esto. Igual intenten entender un poco qué pasa, por qué pasa. Pero bueno, si intentan entenderlo, claramente se les va a hacer más fácil. Y si se lo aprenden de memoria, em, se lo aprenden, pero no van a entender, que es lo que prima acá en la U. Entender y pensar. ¿Ya? Así que eso. Muchas gracias. Que estén bien.